Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, nuevamente como siempre con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nos vamos a trasladar a un pueblo en Polonia que tiene un nombre que se pronuncia algo así como Malabá y que los judíos conocían para algo como Malabé, ¿no? Sí, no sé yo si el acento es agudo, creo yo que los judíos lo llamaban en yiddish, Malave, Malabé. sí, Ujú. pero bueno, en definitiva son estos nombres que nos cuestan a los de lenguas latinas pronunciar debido a ciertas letras del abecedario polaco que no existen en el nuestro y ciertos sonidos con los que no estamos familiarizados. Y bien, como tú dijiste, se encuentra en Polonia Central, concretamente en la provincia de Varsovia, y los judíos llegaron a esta localidad tempranamente en el siglo XV. El primer documento conocido sobre la existencia de una comunidad judía allí procede del año 1551, es decir, ya en el siglo XVI, y está en el contexto de la acusación a un vecino judío. El delito del que se lo acusó fue, paso a decir textualmente, entre comillas, desprecia los sacramentos de la Iglesia, no participa en las misas dominicales, sino que celebra el sábado con los judíos y solía ir a su sinagoga a los servicios judíos. Mm. Y añade, convirtió a muchas personas al judaísmo. Bien, también en la segunda mitad de ese mismo siglo, la comunidad judía de Malave, entre otras, fueron acusadas de asesinato ritual de niños cristianos. Esto era una cosa muy habitual en esa época. En 1564, es decir, en esta época que estamos hablando, Málaga se componía de 429 casas construidas, 5 de las cuales únicamente eran propiedad de judíos, y esto procede de un informe de tipo censal, en el que se dice que había 27 familias judías residentes en la localidad y varios años más tarde, hacia 1578, ya sumaban 34. Se ganaban la vida sobre todo con el comercio de ganado y con los oficios, la artesanía. En la siguiente centuria, en el año 1670, nuevamente hubo una acusación grave. En este caso, los judíos habrían profanado la hostia. Este clima de hostigamiento, además de varios incendios que asolaron Malave en 1659 y en 1692, fue motivo de que mermara la población judía, que decidió buscar aires más favorables en otras zonas. Pero al mismo tiempo parece evidente que quienes abandonaron la ciudad no se fueron muy lejos, porque en los suburbios del entorno cercano el número de vecinos judíos aumentó. Hasta mediados del siglo XVIII la Keilah no tenía independencia, sino que se hallaba bajo la jurisdicción de la de Chejano, que en futuras ediciones de la geografía del Yiddish es una localidad que también visitaremos. Pero durante las últimas décadas de esa centuria, toda la región experimentó un crecimiento económico que atrajo a su vez a muchos judíos. Así, un censo realizado en el año 1765 contó a 70 familias judías de Malave y los alrededores, de las que 487 personas pagaban impuestos. Los judíos tenían asimismo ya 15 casas en propiedad. A finales del siglo se construyó la primera sinagoga con la habitual construcción de madera propia de la zona y la época, y la Keilah ya pasó a ser independiente. En el año 1793, Prusia conquistó la ciudad y el nuevo gobierno le concedió a Malave un privilegio, dudoso privilegio, se ha de decir, de no tolerancia de presencia judía allí. Los judíos volvieron a marcharse
Tampoco esta vez fueron muy lejos, ya que se instalaron en el suburbio de Zabrody. Unos 15 años más tarde regresaron bajo el más tolerante gobierno del Gran Ducado de Varsovia. En 1808 llegaron a ser 137 los judíos, el 15% de la población. Sin embargo, aún había restricciones a su libre residencia y se los confinó en un distrito separado, el año 1824. Y fuera del mismo había algunas viviendas judías, pero eran muy escasas excepciones. También se prohibió la llegada de judíos procedentes de otros sitios. 3 años después, los judíos eran el 36% de la población, cerca de 800 personas. El gueto, es decir, ese barrio de residencia obligada que se ha mencionado, y las prohibiciones sobre residencia e imposibilidad de adquirir propiedades acabaron en el año 1862. La situación geográfica de la ciudad, cercana a la frontera, propiciaba que a un lado y otro de la misma hubiera contrabando de mercancías y muchos judíos se dedicaban a ello al igual que el resto de vecinos. Con el paso de los años y pese a que cada tanto las autoridades recibían denuncias y multaban o enviaban a la cárcel a los contrabandistas, el problema continuó y los bienes que pasaban a ambos lados de la frontera fueron cada vez de mayor valor, por ejemplo, relojes de oro, diamantes, tejidos valiosos como la seda, y muy importante también era el contrabando de caballos, actividad esta que en alguna familia pasaba de generación en generación, de padres a hijos. De hecho, como veremos más adelante, un escritor judío nativo escribió una novela sobre este tema. En 1877 se inauguró una línea de ferrocarril que comunicaba Malabo con Varsovia y lo mismo ocurrió en 1883, en este caso unía la ciudad con el puerto hanseático de Gdansk. Esto favoreció a muchos judíos que se dedicaban al comercio de madera, cereales, ganado y otras materias primas. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial prácticamente toda la industria local era de propiedad judía. Molinos de vapor, una planta productora de cemento, una fábrica de tinta, otra que hacía filtros y cajetillas para cigarrillos y muchas otras. Desde el punto de vista religioso, hasta finales del siglo XVIII los rabinos pertenecían a la corriente ortodoxa tradicional, pero a principios del XIX también ganó adeptos la corriente jasídica, y entre ellos y los misnagdim, es decir, los opuestos a esta corriente, hubieron numerosos conflictos, algunos de los cuales llegaron a peleas en las que tuvo que intervenir la autoridad policial. En el siglo XIX, una sinagoga de Malabo construida de ladrillo y arcilla, cuyo tejado estaba en muy mal estado y estaba en general deteriorada, fue demolida en 1817 por orden de las autoridades y tras ellos los judíos erigieron otra, cuya construcción era más sólida y más segura. En los últimos años de ese siglo, nació en la localidad un círculo de Jovevei Zion, al que adhirieron muchos jóvenes e intelectuales, y en 1904 se creó el primer club sionista. También aumentó la actividad de la rama local del Bund. En la década de 1920 creció la población judía hasta alcanzar la cifra de unas 6.300 personas. Por entonces comenzó a publicarse un periódico en lengua yiddish, Das Malaber Leben, o La Vida en Malaba. La organización judía juvenil Trumpeldor Betar comenzó su actividad en toda la región y también específicamente en esta localidad en 1926. La rama local de Agudat Israel fundó en el año 1928 una escuela religiosa para niñas. Por otra parte, la organización ortodoxa sionista Mizrahi se estableció en Malabo en 1929. La comunidad judía convocó elecciones a su junta directiva en 1924 y se expresó la mayoritaria participación y voto de grupos ortodoxos y sionistas que ganaron prácticamente
todos los puestos. Años más tarde, en otra elección a la comunidad, también obtuvo dos puestos el Bund y los sionistas laicos uno. Los judíos, como en otras localidades polacas, también participaron en la política del país. En 1916, en el ayuntamiento, que tenía 24 concejales, 11 eran de la comunidad judía. La representación judía fue disminuyendo, por ejemplo, en las elecciones municipales de 1934 quedaban en el consejo solamente 3 judíos. Además de la tradicional enseñanza elemental en diversos heiders, en 1917 abrió sus puertas un instituto de estudios secundarios mixto, iniciativa llevada a cabo por dirigentes sionistas. 10 años después, el movimiento Beit Yosef fundó una yeshiva, aunque solamente estuvo activa 2 años, al cabo de los cuales cerró por falta de recursos. Hubo en la ciudad 4 bibliotecas judías, una fundada por la organización sionista en 1917, otra nacida por iniciativa de la Shomer HaTzair en 1926. Ese año también se creó otra llamada Ial Perez Freiheit y en 1930 una más de una organización cultural y educativa. Unos 6.400 judíos vivían en la ciudad al inicio de 1939, prácticamente los mismos que en la década anterior. Y ahora vamos a cortar aquí nuestra visita, que será primera visita a Malave, que volveremos a visitar en 2 semanas para mencionar a un nativo importante. Bien, entre las personas destacadas nativas en Malave encontramos al autor en lengua yiddish Yosef Opatoshu, nacido en el año 1886 con el nombre Yosef Meir Opatovsky. Aunque su padre, comerciante de madera, que como hemos dicho era una de las actividades comerciales corrientes de los judíos de este shtetl, provenía de una familia hasídica, en algún momento cambió sus ideas y se convirtió en un seguidor de la Ascalá, el iluminismo judío. Envió a estudiar a su hijo Yosef a los establecimientos de enseñanza polacos más modernos y cuando el joven tenía 19 años se marchó a Nancy, en Francia, para estudiar la carrera de ingeniería. No obstante, el joven estudiante no llevaba una vida con demasiada holgura económica y decidió emigrar a Estados Unidos en el año 1907 y se estableció en Nueva York. En ese país cambió su nombre y en adelante firmó así toda su obra literaria, ya que cambió también su orientación de la ingeniería a las letras, con lo que alcanzó mucho éxito. Opatoshu escribió numerosos relatos y novelas, entre ellos el libro Cuentos de Malave, donde retrata su pueblo natal, como también lo hizo en la novela titulada Romance de un ladrón de caballos. Como se ha mencionado, contrabandear con estos animales era habitual a ambos lados de la frontera. La obra se publicó en el año 1917. Esta, como otras varias de su pluma, fueron traducidas del yiddish y publicadas en inglés. Por su parte, el Romance de un ladrón de caballos fue llevada al cine. El guionista fue el hijo del autor, David, y el director, Abraham Polonsky. Entre los actores que intervinieron en la película se contaron algunos tan famosos como Jules Briner, Eli Wallach o Jane Birkin, un film que se estrenó en el año 1971. Otro escritor nativo fue Yakir Warshawski, que siguiendo el modelo de su maestro, que fue precisamente el autor anterior, estudió idiomas, se desempeñó como profesor de hebreo, destacó como pedagogo y sus primeros admiradores fueron precisamente sus discípulos a los que leía sus relatos. En algún momento volvió a Malava porque su vida económica era muy precaria y trabajó como contable. Antes del inicio de la Primera Guerra Mundial decidió viajar y visitó Alemania, Italia, Siria, Israel y Egipto.
Dejó plasmadas sus impresiones de viaje en un diario que se publicó en la prensa en yiddish y en hebreo de esa época. A su regreso a Polonia se desempeñó como profesor de hebreo en un gimnasio de Plock. Y ahora sí dejamos esta primera visita a Malave para volver dentro de 2 semanas con la parte más triste de su historia, como en tantas otras localidades polacas ocupadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pues hasta entonces, muchas gracias, Barda Fishbein, y no olviden, oyentes, tienen una cita aquí en la Geografía del Yiddish.